Tras la caída contra Francia, surgen dudas en el equipo japonés. Está bien seguir la ideología de Ego, pero entre todos, Isagi plantea algo que lo ha estado carcomiendo desde la mitad del partido. En principio, ¿qué es el ego? Blue Lock, capítulo 350. El ego es... La pregunta de Isagi retumba en la habitación. Es tu monstruo interior, es tu esencia, tu verdadero yo, el egoísmo hacia ti mismo. Varios jugadores se sienten identificados por estas expresiones, y justamente ese es el punto de Isagi. Claramente cada uno tiene su propia interpretación de lo que es el ego, y justamente ese es el problema. Si logran ponerse de acuerdo, de encontrar lo que significa ser el más egoísta del mundo, entonces el camino a seguir será mucho más claro. Buen plan, Isagi Yuichi. Por la puerta principal entra el técnico de Japón, el loco encargado del proyecto Blue Lock, a darle una respuesta. Ego es el estilo de juego de la propia vida. Esa es su propia definición. Los seres humanos son criaturas sociales. No pueden sobrevivir sin conexiones humanas. Desde el comienzo, subconscientemente, buscamos formas de relacionarnos con el mundo. Ese es el comienzo del juego conocido como vida. Entonces, a medida que las personas navegan por la realidad y sus ideales mediante prueba y error, establecen un sentido de identidad. ¿Qué celebras? ¿Contra qué enfureces? ¿De qué te lamentas? ¿En qué crees? Estas decisiones definen cómo juegas el juego de tu propia vida, y el criterio de evaluación para todas estas decisiones es ego. Y los jugadores comienzan a entenderlo, el sentimiento de mejorar tu juego cuando su ego se alinea a su forma de juego, y algo hace clic en Hiyori. Entonces, todo lo que ego ha dicho hasta ahora, el fluir, originalidad, el hambre, fue para forzarlos a enfrentarse a sus propios egos. Exacto, el mayor egoísta del mundo significa ser aquel que vive con el estilo de juego más adecuado para ser el mejor del mundo, y aquel sin esa clase de brújula es inútil. En ese caso, tengo razón. Es el lado de mí que encontré en la batalla con Hugo. Ese estilo de juego rebelde, aquel que devora al número uno. Esa es la brújula de mi ego. Si continúo puliendo ese estilo de juego y arraso con todo para convertirme en el mejor delantero del mundo, entonces aún puedo... Pero ego, perdimos contra Francia por culpa de tu teoría. Entre las sombras, interrumpiendo el razonamiento de Isagi, el cuervo Karasu declara su inconformidad. Isagi y Rin siguieron sus egos, los cuales terminaron colisionando y arruinaron el tiro. Para Karasu, no pueden negar que no serán capaces de ganar con todos aspirando a ser el mejor egoísta del mundo. Y expresa que no solo él, varios han comenzado a dudar de sus métodos. Entonces, ¿de verdad pueden confiar en Blue Lock? Ego de verdad está en lo correcto. Si a este ritmo, realmente podrán convertirse en los mejores del mundo. Y Ego comienza a reír, con una maníaca risa que retumba en todo el vestidor. No me hagas reír, confiar, lo correcto, esas cosas no importan. ¿Acaso olvidaron que Blue Lock es un experimento para crear el mejor delantero del mundo? Las vidas de todos los demás serán arruinadas. Todos ustedes aceptaron ese loco plan, ¿no es verdad? Entonces, ¿de qué sirve la razón ahora? La cordura puede comprar seguridad, pero no puede comprar sueños. Mi locura alimenta la tuya, y su locura alimenta la mía. Eso es lo que hizo a Blue Lock llegar tan lejos. Si dudan de mí, entonces piérdanse. Además, parece que aún no comprenden por qué perdieron contra Francia. No fue un error estratégico o la fuerza del oponente. Perdieron porque algunos en el campo no creyeron que podían ser los mejores del mundo. Se suponía que crearíamos al mejor delantero del mundo, pero se encontraron con este problema, porque algunos están buscando otra forma de vivir. El golpe de ego termina por romper la pantalla y su puño comienza a sangrar. Esto tensa a los jugadores presentes, pero con una mirada que se clava en ellos, Ego murmura: ¿están dudando de mí? Pero, ¿qué hay de sus propios egos? Basuras. Dicho esto, como consuelo, le recuerda que solo es la fase de grupos,
aún hay un camino hacia la victoria. Es suficiente por este día. Les pide que enfrenten sus cabezas, y a partir del próximo día, lo enfrentarán con una nueva clase de locura. Pero antes de cruzar la salida, una voz lo interrumpe, de alguien que no esperaba que hablase. Izagi le pide dejarlo fuera del próximo partido. Como dijo anteriormente, hubo un momento en el que perdió de vista el intentar ser el número 1. Por ello, el equipo se desmoronó. La forma en que han estado haciendo las cosas no funciona. Es momento de que Blue Lock renazca. Así que, siendo ese el caso, le pide que lo deje afuera del próximo partido. Pero Ego no se inmuta. Renacer, sí, está dispuesto a hacer esa apuesta. Pero aquel que estará fuera del próximo partido no es Izagi Yoichi, sino Rin. Hitoshi Rin. Fin del capítulo. Es oficial, el puto lengüitas ha sido banqueado. Ey, ¿qué pasa, gente? Finalmente hay consecuencias reales en este manga. Dios mío, qué capítulo el de esta semana. Cumplió completamente con todas mis expectativas. Vamos con análisis. Primero que nada, ha salido esta imagen oficial de Izagi y Hugo referenciando el partido de Francia contra Japón. Y Dios mío, primero, el uniforme de Japón es hermoso. No me termina de convencer el blanco, pero al ver la ilustración oficial, me gusta. Y segundo, ver el putísimo armario empotrado que es Hugo. Dios, si aún puede reprochar a Izagi por su rendimiento tras ver este animal de 1,90 detrás de él, es que no entendieron nada. Pues eso, me encanta el diseño de Hugo y definitivamente tiene el cuerpo para ser el segundo mejor. Y ahora sí, comienza el capítulo justo con la pregunta tan introspectiva que nos dejó Izagi la semana pasada. ¿Qué es el ego? Porque claro, todo Blue Lock Japón llegó al partido cantando que son los egoístas quienes ganarían el mundial. Pero sin embargo, cuando las cosas se pusieron duras, comenzaron a cuestionarse todo. Si ser egoísta sería suficiente, si debían cambiar su estilo de juego, si debían abandonar su ego y adoptar un rol de apoyo para ganar contra Francia, que si los defensores abandonaron la filosofía egoísta de Blue Lock al no buscar activamente su gol. En el momento de la verdad, comenzaron a dudar al no ser capaces de trazar la línea de lo que significa ser un egoísta. Y este capítulo lo deja muy claro. Para Bachira es seguir a su monstruo interior. Para Chigiri, conocerte a ti mismo para poder seguir tus deseos. Para Reo, ser egoísta para ti mismo. Y los demás encuentran un significado similar. Pero justamente ese es el problema que remarca Izagi. Porque si bien cada uno tiene una definición similar de lo que significa el ego en esencia, en práctica tienen una idea distinta de cómo deberían jugar al fútbol. Porque para uno significa perseguir su deseo, para otros significa expresarse, para otros significará ganar, y para algunos simplemente marcar goles. Pero cuando se encuentran contra las cuerdas, en el momento más importante del partido, todas esas interpretaciones comenzaron a chocar entre sí. Por eso la pregunta de Izagi dio en el clavo. Porque en lugar de discutir tácticas, si algún cambio estuvo de más, si debieron cambiar la formación, Izagi encuentra la raíz del problema. Antes de poder preguntar si podían ganar el mundial, debieron hacerse estas dos grandes preguntas. ¿Qué es el ego? ¿Y cuál es su ego? Porque primero deben definir el concepto como tal, y después, cómo esto te define a ti. Porque hasta ahora hablaban de ego como si todos persiguieran la misma cosa, ser el mejor del mundo, por ejemplo. Pero en realidad, cada uno seguía un camino completamente diferente. Todos buscan convertirse en el mejor del mundo, pero las razones por las que juegan, la forma en que entienden el fútbol, y aquello que los hace sentir vivos dentro del campo, son completamente diferentes. Barou busca devorar la luz del número 1 y crecer desde la oscuridad. Bachira escucha a su monstruo interior para encontrar el fútbol que lo hace libre. Chigiri corre para demostrar que ni su lesión ni el miedo pueden detenerlo. Hiyori juega para descubrir aquello que realmente desea para sí mismo. Shido simplemente quiere explotar, sentir el éxtasis de estar vivo dentro del campo. Y Rin busca destruir todo aquello que considera perfecto para demostrar su existencia. Sin embargo, cuando Francia los acorraló, aparecieron las dudas. Y en la oscuridad, algunos comenzaron a preguntarse si debían abandonar su identidad para ganar. Karasu decidió convertirse en el segundo mejor, sucumbir a la filosofía de Hugo. Izagi intentó actuar como el número 1, cuando esencialmente no tiene lo necesario para ese rol. Y Rin volvió a perderse en su obsesión con Izagi. En ese momento dejaron de jugar siguiendo su propia brújula, se alejaron de aquello que los hacía especiales, tal como dirá Ego más adelante en su definición de lo que es el ego. Porque para Jinpachi Ego, el ego no es simplemente ambición, ni orgullo,
ni siquiera el deseo de marcar goles. Es el estilo con el que decides vivir tu vida, la brújula que guía tus decisiones, aquello que determina qué celebras, qué odias, qué deseas y por qué sigues avanzando. Y si esa brújula se rompe, o peor aún, si comienzas a seguir la de alguien más, como jugador estás acabado, porque en esencia tiene cierta similitud con la filosofía de Hugo. Después de todo, Hugo también habla de encontrar el lugar correcto para cada persona, comprender cuál es su naturaleza y actuar de acuerdo con ella. Pero existe una diferencia fundamental. Hugo busca definir el destino desde afuera, observa tus capacidades, analiza tus aptitudes y concluye cuál debería ser tu lugar dentro del sistema. Porque para Hugo, por ejemplo, Izagi no tiene la aptitud ni la habilidad bruta para ser el número 1, la estrella, no tiene la velocidad de Loki, la capacidad de disparo de Kaiser, el cuerpo perfecto de Chris. Sin embargo, tiene visión, una capacidad de análisis sobrehumana, y en esencia, las aptitudes de Izagi son las de un mediocampista, alguien como Sae, alguien capaz de encontrar el punto perfecto para anotar, capaz de comprender su entorno, a sus jugadores, y sería capaz de hacer a quien quiera el mejor del mundo. Para Hugo, así Izagi alcanzaría su máximo potencial, pero para Ego es completamente lo contrario. Para él, la respuesta no está fuera, en tus aptitudes físicas, sino que está dentro de ti. Porque para Ego lo importante es conocerte a ti mismo, qué te gusta, qué odias, cuál es tu sueño, qué es aquello que te hace sentir vivo. Y una vez que encuentres esa respuesta, presionar exactamente ahí. Porque para Ego, el verdadero crecimiento solo se puede dar cuando tu juego se alinea a tu brújula de vida. Cuando eres capaz de desafiar todo por aquello que deseas. Por eso Ego nunca forzó a nadie, sino que los empujó a encontrarse ellos mismos, a descubrir aquella obsesión capaz de llevarte más allá de tus propios límites. Porque si le preguntas a Hugo cuál debería ser el destino de Izagi, probablemente te respondería que convertirse en el mejor mediocampista del mundo. Pero si le preguntas a Izagi qué es lo que quiere, está claro: marcar el gol, ser delantero, convertirse en el mejor del mundo. Y solo así Izagi alcanzará su máximo potencial. Lo vimos en su club antes de unirse a Blue Lock, porque en ese entonces Izagi tuvo que abandonar su deseo de marcar goles por el bien del equipo. ¿Y a dónde lo llevó esto? A ser un jugador del montón, a perder ese partido contra Kira, a probablemente en un futuro abandonar el fútbol. Y justamente esa es la importancia de la brújula del ego. Al encontrar eso que te hace sentir vivo, inherentemente te llevará a encontrar tu camino para ser el mejor jugador que puedas ser. Y es justamente lo que Izagi nota en este capítulo. Se da cuenta de que está encaminado a una respuesta definitiva. En el enfrentamiento contra Hugo, se dio cuenta que no podía vivir como el número 1, el centro del equipo. Se dio cuenta que esto no lo llenaba. Encontró la emoción en ser el rebelde, en ser aquel que devora al número 1. Está por encontrar a dónde apunta la brújula de su ego. Y si lo hace, si consigue seguir ese camino, encontrará la manera de volverse el mejor delantero del mundo a su manera. Sin embargo, la rebelión interna aún se mantiene. Karasu se planta frente a Ego, expresa su desconformidad con la filosofía actual, el fallo resultante en el choque de egos de Rin e Izagi, sus dudas sobre si pueden seguir confiando en Blue Lock, si es lo correcto, sobre si conseguirán volverse los mejores del mundo. Pero Ego se le caga de risa. Hay muchas quejas en el fandom por no defenderse con argumentos tácticos, ni justificar cada decisión que tomó en el partido, pero no lo veo realmente mal. Karasu busca algo seguro, una garantía de que el camino que está recorriendo es el correcto, que los llevará a ser los mejores del mundo. Pero desde el primer día, Blue Lock dejó en claro que algo como seguro no existe. Es literalmente un experimento loco para fabricar el mejor delantero del mundo. Una apuesta absurda, una que prometió destruir carreras enteras con tal de encontrar a un solo jugador extraordinario. Y todos aceptaron esas condiciones porque se consideraban aptos para ser los mejores del mundo. Pero ahora, después de llegar tan lejos, de conocer a los actuales mejores del mundo, las dudas surgieron, y con esto se alejan del ideal de Ego. Ego sabe que la cordura puede darte estabilidad, darte seguridad, pero eso solo puede permitirse a aquellos que no persiguen algo imposible. Porque si tu sueño es convertirte en el mejor del mundo, no hay camino seguro. No hay una fórmula garantizada para lograrlo. De hecho, es todo lo contrario. Mientras más alto sea tu sueño, más irracional tendrá que parecer el camino para alcanzarlo. Y esto es lo que busca Ego en el proyecto Blue Lock. Personas lo suficientemente obsesionadas como para desafiar lo imposible. Ego no les pide que confíen en él, en sus métodos. De hecho, en el fondo ni le importa. Pero si están dudando de Blue Lock, en realidad están dudando de sí mismos. Perdieron contra Francia, no por una falla en la formación, o por una decisión táctica. De hecho, en esencia, tampoco por una diferencia de habilidades con su rival.
sino porque algunos dejaron de creer que podían convertirse en los mejores del mundo. Ego explota, pero no por ser criticado por Karasu, ni porque dejan de confiar en él. Explota porque algunos se bajaron del barco en medio del partido. Algunos comenzaron a buscar otra forma de vivir, en lugar de aferrarse a su sueño, morir con su filosofía, de reencontrarse a sí mismos como Izagi lo hizo. Y empezaron a preguntarse si sería mejor conformarse con algo más pequeño, con un rol distinto. Y para Ego, esta sola duda es mucho más destructiva que una derrota en fase de grupos contra el actual mejor equipo del mundo. Y entonces llegamos al final del capítulo, con la solicitud de Izagi. Porque tenemos a un Izagi completamente consciente de la situación, de que si bien se reivindicó al final del partido, durante la mayor parte del mismo fue inútil, fue completamente controlado por Hugo, fue incapaz de crear juego en un Japón centrado completamente en él, fue incapaz de ser el número 1 de Blue Lock, porque perdió el rumbo. En algún momento dejó de perseguir aquello que realmente alimentaba su ego, perdió el rumbo de su brújula, y comenzó a obsesionarse con algo diferente, con mantener una posición, con demostrar al mundo que él era el número 1, con cumplir con las expectativas que eso conlleva, y por eso pide el cambio, porque sabe que con él como eje de ataque el equipo falló, y si quiere que Blue Lock se levante, el cambio debe comenzar con él. Y esto es algo que me encanta de Izagi, porque siempre ha sido alguien capaz de reconocer abiertamente cuando se equivoca, no se avergüenza de ello, y siempre termina buscando solucionarlo, así como aceptar el castigo. En la liga no egoísta, pese a ser saboteado por Kaiser y quedar fuera del 11 titular contra el Barça, en lugar de excusarse, de quejarse por estar injustamente en la banca, viniendo a ser el héroe de Japón, decidió aprender, aprovechar esa oportunidad para analizar a Kaiser, y ahora se da cuenta que si sale del centro del equipo, si vuelve a cero, puede volver a renacer. Y si falló como líder de Blue Lock y cabezas deben ser cortadas, él debe ser el primero. Sin embargo, Ego no está de acuerdo, y veo que muchos en el fandom se quejaron de esta decisión, porque lo ven como un favoritismo a Izagi, ven al protagonista como intocable, como al autor incapaz de sentarlo en el próximo capítulo. Pero la verdad, no sé qué partido vieron, porque de entre todos los que fallaron contra Francia, los que se alejaron de su brújula fueron Karasu, intentando convertirse en Hugo, Izagi intentando forzarse a convertirse en el número 1 según la definición de Hugo, pero Rin abandonó completamente su brújula, dejó de jugar para sí mismo. Antes del mundial, Ego repartió entrenamientos personalizados para volverse los mejores de Japón, y Rin debió abandonar su obsesión por Izagi y Sai. Sin embargo, en el momento más importante del partido, Rin cayó nuevamente en eso que ha perseguido durante gran parte del manga, la obsesión por Izagi. Por eso la decisión de Ego, si bien más de uno falló en el partido, el único que abandonó completamente todo fue Rin. Y no entiendo por qué los fans de Rin se molestan. Dios mío, que cagó la última chance del partido por ardido. Entonces, me parece bien que Rin coma banquillo la próxima jornada, e incluso Sae estaría de acuerdo. Y bueno, eso ha sido todo por esta semana. Sin duda, un capítulo que cumplió con todo lo que esperaba de él. Increíble, top capítulos del manga. Y si no, pregúntenle a Rin. Pero bueno, eso ha sido todo, muchas gracias por el apoyo y si no por el momento me despido. Adiós.